Hola, buen día. Bienvenidos al podcast de Sociales. En este podcast hablaremos un poco sobre lo que es la iconoclasia y enfatizaremos el hecho de las marchas y las protestas donde se ha utilizado con mayor frecuencia, donde se ha utilizado de forma que ha marcado muchísimo más la historia que en otras partes del mundo. Y empezaremos explicando un poco de que la iconoclasia en realidad es un modo de protesta que se ha utilizado desde los 1800 cuando nace en Inglaterra, debido a que hubo un conflicto entre las ideas religiosas donde la gente dejó de creer en las imágenes como los santos, la Virgen de Guadalupe, San Judas, y empezaron a aborrecerlos. Entonces ellos creían que era una falta de respeto hacia Dios adorar estas imágenes. Entonces lo que hicieron fue empezar a quemarlas, a golpearlas, a rayarlas y a destruirlas como modo de protesta hacia esta idea que tenía la iglesia. De aquí nace la iconoclasia que hoy en día conocemos como lo que son los rayones a los monumentos, lo que es la quema, lo que es el destrozo, lo que es el romper, quemar edificios como modo de protesta, muchísimo muy usado en las marchas feministas. Actualmente podemos destacar mucho las marchas feministas como como la cúspide, podríamos decirle, de la iconoclasia, debido a que últimamente las marchas se han visibilizado muchísimo. Sin embargo, podemos hablar también de sucesos anteriores, como por ejemplo la lucha por la igualdad social, encabezada por Martin Luther King. Este movimiento hablaba sobre la humanización de las personas racializadas que en ese entonces, aunque ya tenían derechos ante el gobierno, seguían siendo excluidos, o sea, seguían siendo racializados, sus derechos no eran respetados, incluso algunos tenían que tomar camiones distintos, usar baños distintos que las personas blancas, porque eran totalmente discriminados ante la sociedad y para la sociedad no era importante. Entonces hubo todo este movimiento donde se utilizó la marcha, se usó la iconoclasia para quemar y destruir estas imágenes que probablemente representaban al pueblo, pero en realidad no lo hacían, no representaban a esta población, entonces ellos se miraban en la necesidad de manifestarse. Luego podemos hablar también sobre una marcha feminista muy destacada en el, si no me equivoco, 2010, por esas fechas, en las muertas de Juárez, cuando Juárez fue el epicentro de estas matanzas, de estos feminicidios, de estas masacres de mujeres que se vivían todos los días, hablando sobre todo del caso de Marisela Escobedo, que por si no lo han visto les recomiendo se me olvidó el nombre, el documental que habla sobre su historia, la cuentan sus hijos. Bueno, uno de sus hijos cuenta la historia de Marisela Escobedo. Marisela Escobedo fue una mujer que luchó por la justicia de su hija, que fue asesinada por su expareja, con el cual tuvo una hija. La asesinó brutalmente, escondió su cuerpo y lo confesó. Al confesarlo, en ese entonces, una confesión no era válida ante un tribunal porque podía ser manipulada. Entonces lo dejaron libre y él se escapó. Cuando comprobaron su culpabilidad, ya no lo encontraron, ya no lo pudieron agarrar coloquialmente dicho, no lo pudieron arrestar ni hacer justicia por la hija de Marisela. Ella empezó a marchar desnuda por la calle, solamente puesta con un cartel de "Se busca" de su hija. Empezó a ir a protestar frente a Palacio de Gobierno, hizo muchas cosas para visibilizar la lucha de su hija. Sin embargo, esta persona que fue el asesino de su hija, en realidad lo que hizo fue unirse al crimen organizado. Dentro del crimen organizado, él pues estaba protegido del gobierno, entonces no pudo hacer más, el gobierno tampoco quiso hacer más, empezó a recibir muchísimas amenazas de este grupo de crimen armado junto con otras personas de su familia, pero ella aún así no cedió, hasta que un día ella, protestando antes de Navidad, de hecho, protestando frente a Palacio de Gobierno, fue asesinada de un tiro en la cabeza justo frente a la luz de Palacio de Gobierno. Y aún así, hoy, más de 20 años después, sigue sin haber justicia para Marisela. Hoy actualmente las compañeras feministas siguen marchando por Marisela, siguen marchando por su hija, siguen marchando por la nieta de Marisela, que pues no pudieron salvar. Después podemos hablar de las marchas LGBT, donde actualmente podemos saber que
sigue habiendo discriminación hacia las personas de la comunidad LGBT debido a su orientación sexual, debido a su orientación de género, debido a cómo se expresan, cómo viven. Y ellos cada marcha salen a hacer iconoclasia, cada vez que hay un asesinato por causa de esto, ellos salen y usan la iconoclasia. Y ustedes pensarán, ¿y cómo me puede importar a mí que usen o no la iconoclasia? Más allá del hecho de que dañan algo material, hablamos de que el significado que tiene la iconoclasia es llamar la atención. La gente no escucharía a las feministas si no fuera porque queman, rayan y pintan y las llaman locas. La gente no hubiera jamás escuchado ni defendido a la comunidad LGBT, no sé por qué rayan, pintan y queman cosas. Es algo que ha representado a las marchas porque es algo que ha funcionado para poder seguir haciendo que la lucha se visibilice. Obviamente existen muchísimas otras formas, claro que las existen, pero la gente siempre las ha ignorado. Entonces esto no lo hace algo que pueda ayudarnos a crecer la comunidad, debido a que la gente lo sigue escondiendo a menos de que sea algo que incomode. Entonces, como conclusión, la iconoclasia es algo que nos ha ayudado a lograr muchísimas cosas, desde el derecho al voto, desde la inclusión social, desde los derechos de las personas de la comunidad LGBT. Todas estas cosas han podido lograrse gracias a que alguien dijo, estas formas no me sirven, tengo que ser radical. Se los dejo ahí. Y agradezco mucho que estén escuchando este podcast. Me despido, espero que puedan reflexionar un poco y puedan abrirse más a conocer sobre estos temas. Y espero que tengan un buen día. Bye bye.